a Tiempo de Orientación. Y ahora tenemos, bueno, para mí es un honor, ¿verdad?, poder conversar ahora con Maijo Gutiérrez. Lo digo Maijo, ¿verdad?, porque esa es la J española. Ella es la CEO de Quantum Analytics, que es una empresa de investigación de mercados y opinión pública, y ella es experta en investigación política. Nosotros la invitamos en el día de hoy porque hubo una encuesta reciente que se publicó, que fue la encuesta ACD Media. Entonces hay algunas lecturas que yo creo que un especialista, ¿verdad?, en investigación de mercados, en investigación política, como consultora también, que tiene una amplia experiencia, hay algunos hallazgos que quizás nos ayude a comprender mejor. Así que para mí es un honor tenerte por aquí, Maijo Gutiérrez. ¿Cómo Con estás? J de Julio. Así es, con J de Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por venir y bueno, felicidades por este proyecto. Hace falta muchas voces en este país. Gracias. Bueno, tú sabes que yo quisiera iniciar hablando, antes de adentrarnos en el tema de la encuesta, de un elemento que hemos visto en dos procesos electorales, en los últimos dos procesos electorales en República Dominicana, y que nos alarma en un determinado momento, pero luego entonces vuelve y como que todo transcurre normal, y es el tema de la abstención electoral. Yo recuerdo que en las elecciones que se convocaron en el año 2020 hubo altos niveles de abstención electoral que la gente se lo atribuyó al COVID. Como estábamos en medio del COVID, es lógico que no todo el mundo tenga el mismo incentivo a votar. Sin embargo, la mayoría de la gente que se movilizaron en las elecciones lo hicieron a favor del cambio, que votó por el presidente Luis Abinader. Pero resulta que en las elecciones del año 2024 la abstención electoral fue de un 46%, superando el 30 y pico por ciento de abstención electoral del año 2020. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que pueda explicar que en unas elecciones con todo abierto, donde hay libertad de tránsito, donde no hay ninguna coacción material del Estado por una circunstancia extraordinaria como fue la pandemia, entonces la gente vote menos? O sea, ¿a qué tú le atribuyes la abstención electoral? Primero, lo que significa y a qué le atribuyes eso. Bueno, esta semana ha salido la encuesta de ACD Media que hace un par de preguntas enfocada precisamente a esa gente que dice que no simpatiza por ningún partido. Efectivamente, como tú dices, sorprende que cuando pensábamos que lo que ocurrió en el 20 se debió al COVID y que luego íbamos a volver a los altos niveles de participación que tradicionalmente había en Dominicana, resulta que no, y el 24 sorprendió muchísimo a todo el mundo la elevada participación que a nivel nacional fue de 40, la abstención fue 46, pero en el caso de provincia, Santo Domingo Distrito, creo que superó el 50%. Sí, superó el 50%. Entonces, es algo que es un fenómeno que sin duda hay que estudiar, porque si algo tiene la sociedad dominicana es que no es apolítica. Mira, entonces, perdón, de 46 y en el 2020 fue de 44. De 44, entonces subió a 46. Luego se hizo un cambio de que los dominicanos en el exterior, tal y tal, pero en sentido general, como tú dices, en el casco urbano y tanto en Santiago fue más, superó el 50%. Entonces, ¿a qué le atribuyes esa desafección política? Bueno, mira, estas preguntas que formula esta encuesta, que sin duda sería muy interesante profundizar y tanto los partidos a nivel interno como candidatos en su estrategia, pero incluso, o sea, la sociedad política, civil, instituciones deben estar pendientes de esto, porque además ahora tenemos el añadido de que la situación económica, o sea, clama al cielo. Claro. Eso es un caldo de cultivo claro. que si no se maneja bien, no sabemos hacia dónde va a parar, porque es un detonante de algo. O sea, la sociedad se detona con problemas económicos. Eso puede ser simplemente quedarse en su casa, seguir aumentando esos niveles de abstención, o incluso algo más, que en las calles haya algún tipo de problema. Claro. Entonces, la encuesta del otro día de ACD Media, que nos decía que el 44.7% de los dominicanos no simpatizan por ningún partido. Entonces, con los datos de esa encuesta, ese 44,7% se les preguntó por qué no simpatizaban con partido alguno y cuáles eran las razones o qué debía pasar para que ellos volvieran a simpatizar por algún partido. Y los resultados nos hablan
de manera general de valores. Nos hablan que al final el dominicano lo que tiene es una decepción y un problema de desconfianza. No nos están hablando de programas, de líderes, de propuestas, de gestión. Nos está hablando de un problema de valores. A los que no simpatizan por ningún partido les preguntamos por qué. Hay un 24/7 que responde: no me interesa la política. Es una cuarta parte, pero las otras 3/4 partes podían haber respondido: no me interesa la política, y no lo hicieron. Entonces, ese 75,3% de los que no simpatizan con ningún partido dicen, el 26% que lo que no confía en los políticos y un 16% que los partidos me han decepcionado. Entonces, es un problema relacionado directamente con esa relación con los políticos y con los partidos. Ahora, ¿no pudiera verse, por ejemplo, como algo normal en tiempos no electorales que la gente no se identifique con ningún partido político? Porque diríamos que no estamos en campaña y que la conversación política está muy distante hoy de la conversación social. Porque aunque en los partidos políticos siempre se está pensando en las próximas elecciones, la sociedad hoy está hablando de otra cosa, de tragedias que han pasado, del alto costo de la vida, de situaciones particulares. O sea, la sociedad, no necesariamente la agenda política es la agenda social y viceversa, ¿verdad? O sea, lo que me refiero es que eso pudiera ser normal en tiempos de no electorales. O como quiera, a pesar de que pudiera ser así, o es alarmante de todos modos que un alto porcentaje de la población no simpatice por ningún partido. Mira, ¿eso es normal o es algo alarmante? Yo creo, o sea, que es normal, y no estamos en periodo electoral todavía, pero es difícil mantenerse ajeno al clima electoral que constantemente hay. Y yo creo que ahora el no tener una definición hacia la política afecta más a tema de candidatos más que a partidos, porque tradicionalmente aquí las familias son de un partido. O sea, siempre ha habido como un sentimiento, o sea, hasta ahora, a lo mejor esa es la clave, a lo mejor eso es lo que debemos estudiar. Hasta ahora la volatilidad del voto no era tanto. Entonces, esas simpatías partidarias se suelen arrastrar en los entornos familiares, de amistades, de relacionados. Y cuando estamos hablando de partidos, lo que te hace cambiar de la noche a la mañana de un partido a otro es el candidato. Pero todavía no estamos en esa fase. Entonces, estamos en partidos. Y los porcentajes de personas que se declaraban... yo llevo 12 años en el país y cuando yo llegué había un 20% de personas que en las encuestas se declaraban miembros, no simpatizantes, no votantes, se declaraban miembros de partidos. Bueno, claro, pero los tiempos cambian en el sentido de que hoy, por ejemplo, la identidad política es más líquida, es más frágil, no es tan sólida. Y ciertamente la gente se identifica más con figuras que con las mismas organizaciones, porque es que los partidos tienen muy mala práctica. ¿Cuál es? Eso lo decía un politólogo alemán, Michels, que él escribió varios ensayos sobre los partidos políticos. Él decía que la democracia para los partidos es un asunto de exportación, un artículo de exportación, no de consumo interno. O sea, los partidos aquí no son partidos democráticos. Los partidos aquí son estructuras muy rígidas, muy formales, que a los jóvenes se les hace complicado poder acceder, que le abran las puertas y todo esto. O sea, es muy decepcionante. Hay que acumular muchas decepciones para ser miembro de una organización política. Entonces, yo lo veo algo, o sea, no lo veo como parte del cambio social. Entonces, tú tienes ahora una sociedad donde el poder, y esto lo planteó Moisés Naim, está más fragmentado. Por ejemplo, una gente a través de un podcast puede tener una incidencia mayor, una incidencia política mayor que el que está militando en un partido político. Una gente que tenga a través del Twitter puede, o sea, de hecho, tú tienes un amigo español que se llama Pablo Iglesias, que él decía que la gente milita más en los medios de comunicación que en los partidos políticos, porque ya en los medios es donde se debate más la arena política. Entonces, yo creo que son cambios, que esos cambios, diríamos, son propios de la época que vivimos. Ahora, la pregunta sería, desde mi punto de vista, la siguiente. Yo veo que en esas variables cualitativas a las que tú con mucha precisión haces referencia,
hay una inquietud. Mira, por ejemplo, cuando se ve la encuesta de las preferencias electorales, se le pregunta a la gente, ¿qué tendría que cambiar para que usted simpatizara por un partido? La respuesta 2 dice que quiere líderes más honestos. O sea, quiere líderes más honestos. Sin embargo, cuando vemos los principales problemas del país, la corrupción está en tercer lugar. O sea, como que, y eso, que había descendido. Ahora lo que la gente está más preocupada es por el alto costo de la vida y por la situación de inseguridad. Sin embargo, a la hora de ver esa cualidad en quien quiere simpatizar, habla de líderes honestos. ¿Tú entiendes que esto significa que el tema de la honestidad estará pendiente en el debate electoral? O sea, el tema de la honestidad, porque si esto está pendiente, significa que vuelve el tema de la corrupción, el partido de la corrupción o el candidato de la corrupción y el candidato de la transparencia. Eso es lo que viene por ahí. Sin duda. ¿Tú crees que ese debate esté presente? ¿Me dejas volver a tu comentario de los jóvenes? A mí me apasiona esto, yo hablo mucho, por eso tengo un programa, porque es que yo hablo mucho. ¿Me dejas hablar de la participación de los jóvenes y de los partidos no democráticos? Claro que sí. Efectivamente. Se me olvidó que te era una entrevista a ti. Efectivamente, la sociedad hoy es así. Estamos hablando de que no hay compromiso, de que la volatilidad, de todo. O sea, aquí todo es ligero, todo es pasajero. El apego quedó en mi generación. Pero creo yo que no es tan difícil participar en los partidos. Lo que a lo mejor la pregunta es cómo quieren participar los jóvenes en los partidos. Es fácil hablar desde los medios, relativamente fácil, pero donde se cambia la vida de las personas es en la política. Entonces, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Y abro un melón. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Reconocerse, hacerse famosos por lo que opinan o trabajar con las bases, en los barrios, en los sectores, hasta llegar ahí? ¿O quieren entrar y llegar ahí? Entonces, forma parte también de lo que es la dinámica de la vida. Uno tiene que ir pasito a pasito y empezar desde abajo y demostrar. O sea, la política es vocación de servicio. Y eso es lo que los políticos de hoy están dejando de lado. Cerrando ese paréntesis, efectivamente la honestidad, tú dices líderes más honestos, pero es que si te fijas, la primera respuesta es que cumpla lo que promete y la tercera, más acercamiento a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los ciudadanos que no están simpatizando con ningún partido? Se están quejando de valores, se están quejando de que no cumplen, de que deben ser más honestos y deben ser más cercanos a ellos. Nos dicen, no mientan, estén cerca. Con eso nos están hablando de integridad, de responsabilidad, del peso de la palabra del político como un compromiso vinculante. Nos hablan de ejemplaridad, de honestidad, de decencia, de representación real. Lo que nos están diciendo es que el político trabaje para ellos no antes de las elecciones, justo antes de las elecciones, sino durante el periodo que hay de elección a elección. Eso es lo que nos están pidiendo. Que no acudan solo a pedir el voto, sino que entre elección y elección también quieren verlos allí. Porque luego ves como respuestas minoritarias que volverían a retomar la simpatía por el partido si hubiera mejores propuestas, si entendieran los problemas del país o si renovaran los dirigentes. O sea, solo un 7% le da importancia en la renovación de los dirigentes. O sea, que en este momento yo creo que el problema, la desconexión de la sociedad con los políticos es que les están reclamando valores de honestidad, de cercanía, de representación por eso real. Ya yo entiendo entonces, vinculado a eso, porque los políticos manejan datos. Por eso yo siempre veo que David Collado insiste y dice, para mí la transparencia no es un discurso de redes sociales ni de televisión, sino una práctica, y vive hablando sobre los mecanismos de licitaciones que se dan y de construcción de obras del Ministerio de Turismo, de cómo tienen todas las veedurías de las distintas instituciones académicas y religiosas del país. O sea, lo que quiero decir que los políticos que dejan entrever su intención por buscar la candidatura presidencial van mandando ciertos señales que uno vincula a estas variables cualitativas que está demandando el electorado. Sin embargo, tengo otra pregunta, porque vinculada a ese mismo tema. Cuando uno ve en esa encuesta, por ejemplo, las preferencias electorales, miren esta pregunta.
al momento de decidir su voto, ¿qué es lo más importante para usted? O sea, todo lo que nosotros hemos hablado de variables cualitativas son, diríamos, cualidades que atesora, que la gente quiere que atesoren los candidatos, pero cuando se dice lo verdaderamente importante, la gente habla de que fuerte estructura del partido. Me sorprende eso, porque acabamos de decir que las organizaciones políticas, que los lazos con los políticos son más débiles que antes. Y cuando se habla de una fuerte estructura del partido, o sea, por ejemplo, yo te puedo poner el caso del PRM, del partido de gobierno. El PRM ganó unas elecciones sin una sólida estructura partidaria. Y muestra de ello es que todavía Paliza tiene que salir corriendo para poder juramentar gente de los barrios, gente que va a abdicar al PRM, ellos tienen que salir huyendo para Jurumucú, arriba de una montaña, a buscar una gente para juramentarla, para decirle, mire, venga para acá, porque aquí no tenemos candidato del PRM propio para presentar y tenemos que llevárnoslo de otro partido. Entonces, no hay una contradicción ahí, que la gente tome en cuenta tanto como la estructura partidaria. Bueno, efectivamente puede resultar, bueno, es una paradoja, pero yo explicaría esa respuesta que ciertamente es sorpresiva, porque digamos que lo que dicen es que el 48,9% le dan importancia a la estructura del partido, un 30% al candidato y solo un 14% a la simpatía hacia el partido. Yo creo que la explicación es que la estructura de los partidos es la que está en el territorio, y esa estructura que está en el territorio es la que resuelve. Esa estructura entrega ayudas a la población, esa estructura ayuda y esa estructura moviliza. Entonces, la gente que al final lo que quiere es que los políticos estén no solo en las elecciones, sino entre elecciones, a lo mejor esa estructura es la que está. A lo mejor durante esa estructura es la que está. Y sí, estamos hablando de clientelismo. Pero es que la sociedad es así, es algo que, o sea, tampoco podemos permanecer ajenos. Este es el mundo político y esta es la sociedad, señor, porque los políticos no vienen de Marte, no vienen de Suiza. El político es de su país. Entonces, no dejan de ser reflejos de su sociedad. Aquí la doctrina del dame lo mío, eso no hay forma. Un poquito de el político viene de ahí, pero también la sociedad debe reconocer y debe hacer esa autocrítica de que aquí si se hace buena política no se gana. ¿Me perdonas? Mira, otro punto. Antes de Pero déjame terminar con el punto este de la aplicación. Al final lo que yo creo es que ese clientelismo que poco a poco ciertamente se está modificando, o sea, no es tan así. Pero esa estructura partidaria es muy importante porque es la que permite la conexión diaria entre elecciones, como te he dicho, pero también termina haciendo vínculos personales. Entonces, tal vez no tengan una relación directa con un partido, no simpaticen con un partido, pero siempre tienen alguien en su entorno, conocido, vecino, familiar, que está ahí para ayudarles. Y cuando llega el momento de las elecciones, esa persona va a ser muy determinante, porque esa persona es la que moviliza. Y los vínculos personales son muy valiosos. Hay una pregunta que yo tengo, que se formula en la encuesta. Dice, al momento de decidir su voto, ¿qué es más importante para usted? El 30,5% de los encuestados dicen que le guste el candidato. O sea, que le guste un candidato es una variable subjetiva. Es una variable muy subjetiva. O sea, por eso dicen que el que gusta, gusta. O sea, como si que le guste el candidato. O sea, aquí nadie está hablando de que sea una gente capaz, de que sea una gente que te haga el mejor planteamiento político, que sea una gente que tenga un doctorado de Harvard, que sea un profesor economista de Harvard, por ejemplo, sino que le guste el candidato. Hablamos un poco de esa variable. Bueno, algo que estamos hartos de escuchar y que es tan manido que a mí no me gusta ya decir es que la política es emoción. Entonces, ¿qué hay más de emoción en decir no sabes por qué, pero has empatizado con ese candidato? Muchas veces, ojos por la simpatía partidaria, porque arrastras, el candidato viene de atrás de una buena gestión y tiene esa simpatía adquirida, hereda la del partido, hereda la de su candidato predecesor que se la cede, pero hay mucho también de no sabes por qué, pero este candidato me gusta, claro que sí. Y estamos hablando que es un 30%, que ojo, son 3 de cada 10 votantes. Hay el candidato que entra en ese 30%... Te digo porque antes, por ejemplo, el perfil de los políticos dominicanos era un perfil como más sobrio, venían más como de las luchas sociales a favor de las libertades civiles, los 12 años de Balaguer,
O sea, todas esas cosas como que antes se tomaban en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de los políticos, de los presidentes, venían de la UAS, ¿verdad? Y se destacaban en esas luchas sociales de la UAS. Ya eso, por ejemplo, comenzó a variar con el presidente Luis Abinader, y también Abinader inauguró una era ya de los políticos en chacabanas blancas, con tenis blanco, los políticos que vemos, por ejemplo, hay varios políticos del PRM, que yo sé que no nos vamos a meter en ese tema interno de los candidatos, pero cuando tuve una Carolina Mejía, por ejemplo, tuve a Carolina con una camiseta blanca, con unos tenisitos, tuve a David Collado con unos tenisitos blancos, con un polochecito, tuve, por ejemplo, o sea, tuve como políticos así, como más, que proyectan como una identidad mucho más cercana a un perfil social de la capital y que intentan, diríamos, como encantar al electorado con este tipo de indumentaria. O sea, veo que que eso es un factor y una variable que hay que tomar en cuenta. También hay otra que se dice la simpatía hacia el partido, que en este caso disminuye, pero vamos a entrar entonces por el tema de las organizaciones. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido votaría usted? Un 32,5% dice el PRM, un 27,6% dice la Fuerza del Pueblo y un 22,5% dice el Partido de la Liberación Dominicana. Igual me sorprende ver 3 organizaciones políticas fuertes, es lo que está arrojando esta encuesta. ¿Qué opinión te merece? Bueno, para empezar, constata el tema de la importancia de mantener una estructura, una red nacional, porque ahí está la fuerza, por ejemplo, del PLD, la fuerza del PRM, aparte también el hecho de ser gobierno. Pero lo que nos está diciendo aquí es que no es verdad que los partidos están a punto de pasar a la historia en República Dominicana. O sea, los partidos son muy importantes porque la gente se está adscribiendo a esos partidos. Y lo que vemos es una ventaja del partido oficialista, del partido de gobierno, donde, bueno, a día de hoy no hay nada definido, su ventaja es esa y aparte, bueno, todavía que estamos hablando que quedan 2 años por delante, pero estamos viendo que la oposición está ahí luchando casi frente a frente, codo con codo. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la abstención cuando hablamos de partidos? Que aquí, en las preguntas estas, se le obliga a la gente, aunque no simpaticen con ningún partido, se les obliga a la gente a responder. Entonces, sería bueno saber ese 44 que no simpatiza por ninguno, a la hora de elegir esos 3 partidos, a dónde se van, para ver cuál de los partidos es el que se siente más afectado por ese problema de simpatía partidaria, pero el dato ese no lo tenemos. Pero ese escenario, yo sé que es imposible uno agarrar este escenario y comenzar a hacer proyecciones porque es la fotografía de hoy. Sin embargo, del momento que se realizó el cuenta, sin embargo, me sorprende porque ya veo algunos analistas que están proyectando una segunda vuelta. Y me parece un poco prematuro ponernos a decir, porque aquí se tiende a polarizar el voto y todavía los partidos ni siquiera tienen definido una candidatura y es muy abstracto cuando se proyecta una definición en torno a una candidatura. Entonces, ¿tú crees que este escenario pueda mantenerse estático? O sea, ¿se proyecta un fortalecimiento de las organizaciones o esto se recompone ya y termina siendo una polarización entre 2 fuerzas? Bueno, a 2 años vista, el analista, el comunicador, el político que diga que hay una segunda vuelta está hablando con los números de hoy. Con los números de hoy, que en 2 años da tiempo a cambiar perfectamente la situación, porque tenemos el PRM adelante, que con la estructura de gobierno, con toda la estructura de poder, obviamente puede dar un salto cuántico prácticamente, pero tenemos a un PLD que no tiene candidato, pero tiene una estructura muy potente y estamos viendo la importancia que tienen las estructuras y tenemos a una fuerza del pueblo más débil como partido, pero fuerte si hablamos de líderes. Entonces, las cartas están sobre la mesa. No sabemos. Bueno, ya finalmente, ¿algún elemento final que quisieras resaltar de la encuesta? Bueno, pues a mí lo que me gustaría es dejar como el mensaje de que la sociedad lo que está pidiendo es que los partidos sean más honestos, que los líderes y de manera general todos los políticos, todas las personas que están trabajando por el bien público, que sean más honestos, más sinceros, porque la gente lo que quiere es transparencia y quiere sinceridad.
Bueno, señores, gracias a Maijo Gutiérrez por haber estado compartiendo con nosotros sus reflexiones de estas variables cualitativas que es interesante comprender para uno poder sacarle el jugo a estos datos que plantean las encuestas y que nosotros evidentemente vamos a tratar, ¿verdad?, de tener presente siempre en los juicios aquí a través de este programa. A ustedes, gracias por haber estado acompañándonos durante toda esta semana y nosotros seguimos activos en tiempo de orientación. Recuerden también darle seguimiento a nuestros contenidos a través de nuestra plataforma Julio Alberto _ TV, donde permanentemente nosotros estamos compartiendo análisis de interés sobre los distintos temas nacionales e internacionales. Así que feliz resto del fin de semana.